Bien, bueno, seguimos con Van Gogh y recordamos lo que fue su etapa de plenitud. Que coincide por un lado con su estancia en el asilo de San Paul, en las cercanías de la localidad provenzal de Saint-Rémy, y luego ya posteriormente en Auvers-sur-Oise, una localidad donde ya cercana a París. Perdón, un momento. Entonces ya confirmamos que estos dos vienen, ¿no? O sea, que me diga que sí o el no. Sí, pues con las cifras que tengo, pues yo diría que sí. Que sí, ¿no? Vale. Etapa de plenitud. Por tanto, Saint-Rémy y Auvers. De 1889 y 1890. Bueno. La obra, pues, este cambio de estilo, esta nueva etapa se inicia, por tanto, con esa estancia tras automutilarse el pintor Naglés. Luego ya posteriormente se dirige a esa localidad de Auvers-sur-Oise, estaba, digamos, relativamente cerca de París porque, por un lado, digamos, que podía tener una mayor cercanía con su hermano, y por otro lado allí residía alguien que podía estar al tanto de sus cuidados, era en ese momento el doctor Paul Gachet, que a su vez también fue pintor aficionado y coleccionista de arte. El caso es que, ¿por qué se caracteriza su obra en este momento? Pues porque va a recurrir a un colorido arbitrario el cual el color refleja sentimientos, ilusiones, del autor. Por ello también hay que señalar una cosa, y es que, claro, el colorido de las obras de Van Gogh ya en esta época, y también en la anterior, nos da una gran sensación de vitalidad, nos transmiten una gran cantidad de energía, porque al fin y al cabo la gama cromática que va empleando se va reduciendo. ¿Y qué tonos va a ser los que prefiera? Pues aquellos, digamos, más saturados. Es decir, los rojos, los azules, los verdes van a ser muy intensos, lo cual no quiere decir que recurra a un colorido plano, aunque en ocasiones sí que lo hará. El caso es que, fruto de esa visión subjetiva del arte, sobre todo también por el gran número de obras que realiza, es que Van Gogh trabajaba muy rápido. Pero claro, si hubiera trabajado más despacio, ¿nos hubiera transmitido lo mismo? Pues seguramente no. Es decir, ese frenesí que tiene a la hora de realizar obras nos permite también, digamos, pues conocer esos estados de ánimo
nerviosas, sucesivas, que va teniendo ese estado de ánimo depresivo. Pero claro, al mismo tiempo no solo hay que señalar con qué colores pintan, sino también la manera en la que tiene de trabajar con los pinceles. Va a recurrir a pinceladas largas y sinuosas en ocasiones para realizar los perfiles, en otras ocasiones para componer la obra. Se van a trazar arabescos, círculos concéntricos, o espirales, en parte pues inspirada en el propio viento del Mistral, a generarse pues torbellinos, pequeños tornados, pues esto digamos que falta esa atmósfera digamos tan agitada cuando literalmente el viento azotaba esas tierras del sur de Francia y que luego pues se va a llevar consigo también a Auvers. Claro, ¿eso qué es lo que hace también? Pues no solo las obras nos van a transmitir vitalidad, energía, sino que también nos van a dar una sensación de que la imagen se está moviendo. No obstante, no quiere decir que esté siempre pues, realizando, digamos que líneas así, sino que también va a recurrir a unas pinceladas más fuertes. Estas pinceladas cortas venían a estar influenciadas por el impresionismo y los divisionistas. Y también masas de colores planos, aunque con menor frecuencia que la capa anterior. Un ejemplo de esas líneas sinuosas que va a ir trazando, en este caso sobre todo para los perfiles, lo ves en este paisaje del jardín del asilo de San Paul de Saint-Remy.
donde también va a emplear esas pinceladas más cortas y también pastosas, que van a hacer pues que las pinturas de Van Gogh sean muy rugosas, como si fueran una suerte de relieve escultórico multicolor. Luego, al mismo tiempo, también va a recurrir a elementos simbólicos que van a transmitir su estado de ánimo. En primer lugar, los campos de tiro y la figura del segador. Y ambos casos que vienen a representar pues, la velocidad de la vida y la muerte. Ahí lo tenéis pues, en esta obra, igual que es el Hospital de San Juan y Segador. Y luego, por otro, las figuras de los árboles, preferentemente los cipreses, aunque también cuando representa otro tipo de árboles como los álamos, estos se pueden asemejar. Bueno, ¿y qué vienen a simbolizar los cipreses? Pues digamos que pueden simbolizar varias cosas al mismo tiempo. Por un lado, naturalmente, ¿dónde nos vamos a encontrar los cipreses? Naturalmente en los cementerios, pero tampoco sería el único caso. También nos los encontraríamos por edificios religiosos. Con lo cual, ¿eso me quiere decir? Bueno, pues eso es un tanto complejo y abierto a diferentes posibilidades. También viene a simbolizar la muerte. Pero también digamos que vendría a ser una suerte de anhelo de espiritualidad. Para Van Gogh, los cipreses eran como un elemento que surge de la naturaleza que trata de arañar el cielo. Esa forma vertical y que luego, especialmente sacudir, tiene un aspecto singular cuando es sacudida por vientos de gran intensidad. Para él venía a ser una suerte de la búsqueda de la espiritualidad o de la trascendencia. Así como de la comunión. Entre lo terrenal y lo divino, o entre la naturaleza y el cielo. Bueno, esas figuras de los cipreses, aunque en ocasiones pues también van a haber árboles que se van a asemejar en su aspecto, en su representación, pues vendría a estar presente pues, en esta vista del jardín del Dr. Blanchet, pero también en este paisaje con una pareja andando. En cierto modo, pues también digamos de ese reflejo, esa suerte de envidia que tenía Van Gogh con respecto a aquellas personas que habían formado una familia, ya que al fin y al cabo pues una de sus mayores preocupaciones era la de encontrar
aislarse y sentirse solo, situación en la que evidentemente pues, se encontraba en ese momento. Su aislamiento, digamos, que pese a la relación epistolar con su hermano y a la proximidad del doctor Gache, pues era, digamos, que más que evidente. Bueno, pues él, unido también a la estilización de las formas, porque al fin y al cabo cuando vemos estos paisajes o estas representaciones de Van Gogh no estamos ante una obra realista, le va a llevar a anticipar la estética del expresionismo y del forismo. Incluso, pues, las técnicas a las que van a recurrir artistas del expresionismo abstracto y del informalismo, que van a jugar con la propia materia pictórica, empleando, pues, una gran cantidad de pigmentos para la superficie, para darle un aspecto rugoso, incluso también jugando con la propia superficie del lienzo, pues van a tener como antecedente ya en el siglo XIX la propia manera que tenía Van Gogh de pintar, superponiendo una pincelada sobre otra, no ya con el fin de que los colores se mezclaran en la retina del espectador, sino con el fin de dar ese aspecto rugoso que dota de esa expresividad singular a su obra, y ya más concretamente en esas dos etapas frenéticas de esos dos años de su vida. Bueno, para que os hagáis una idea, pues cómo trabajaba, y que al fin y al cabo pues lo que buscaba era, digamos, servirse de temas tradicionales o propios de los impresionistas para transmitir esa visión subjetiva del arte, pues tenéis ahí esta vista de la iglesia de Auvers y una fotografía en la actualidad. Naturalmente, pues este municipio francés, pues como podéis comprobar, incluye pues paneles acerca de los emplazamientos de diferentes pinturas realizadas por el artista en aquella época. Claro, al ver esta obra, pues ¿qué es lo que veis? Pues que literalmente las formas de la iglesia están onduladas, como esas representaciones que tiene de los cipreses, y que digamos, pues esta iglesia viene a asemejarse a esas representaciones de los árboles, haciendo referencia pues, a esa naturaleza religiosa que tiene este edificio. Bueno, no sé si lo tenéis bloqueado, voy a borrar todo. Sí. Bueno, obras destacadas. Bueno, pues en primer lugar, el senador. En un campo de trigo, bueno,
imagen de esas flores va a reemplazar a los girasoles que ya con anterioridad había representado tantas veces. En buena medida pues también les sirve para confrontar los tonos fríos con los cálidos y ya más concretamente los azules y los verdes con el amarillo. Aquí ya tenéis primero una muestra. Y luego ya más concretamente a la derecha tenéis simplemente una planta, al fin y al cabo pues era lo que le venía a interesar, pues esas hojas puntiagudas, alargadas por un lado, y los pétalos de la flor que se curvan, que se ondulan, transmitiendo pues de todos modos digamos esas sensaciones que tenían en ese momento de un anhelo de calma y de tranquilidad, por un lado, y ese estado nervioso en el que se encontraba. Bueno, va a emplear, por tanto, pinceladas cortas, ejecutadas rápidamente, como preferentemente utiliza en esta representación de un ligar, o bien va a recurrir a esas líneas más largas que preferentemente va a utilizar para marcar los perfiles, pero que en ocasiones también va a recurrir para componer sus obras, como en este paisaje montañoso desde el Hospital de Saint-Paul. Allí pues realizará, pues, desde la habitación en la que se encontraba, realizará, digamos, un paisaje mucho más famoso, pero no es un paisaje realista, digamos que es una interpretación del mismo. Bueno, más obras de esta época, olivos con los Alpes al fondo. Al fin y al cabo pues también le interesaba la forma de los olivos, con esas formas curvadas, onduladas, también quebradas, que venían también a transmitir su estado de ánimo y que en cierto modo pues parece que también se ha transmitido al paisaje. Luego, aquí tenéis paisaje de atardecer con luna creciente, aunque la escena pues, pudiera parecer más bien una escena diurna. Y evidente, una escena diurna en la que estaría apareciendo o ocultándose el sol. Luego montañas en Saint-Rémy, con montaña oscura, daros cuenta de cómo interpreta el paisaje, curvando, creando las pinceladas de esa manera tan pastosa. Daros cuenta de la enorme diferencia que hay de estilo entre estos paisajes que él realiza en el sur de Francia con los que por aquel entonces estaba realizando Paul Cézanne. Perdón, yo leo con cabaña oscura. Sí, con cabaña oscura. Ah, Ahí está. montaña. Y naturalmente que él va a continuar en esa época con su producción de autorretratos. Veremos pues ya más concretamente uno de ellos. Daros cuenta, pues además en el caso de esta obra, como aunque está presente, digamos, el rojo de su cabello, pues van a dominar los tonos fríos, los azules, pero claro, también son de una intensidad que nos van a transmitir también el propio sentir y el estado de ánimo del pintor. Bueno, cuando pinta en esta época, pues naturalmente que va a ir trazando esas líneas que forman arabescos que le van a llevar pues, a realizar como una suerte de forma de llamas o también formas de remolinos. Aunque de todos modos también va a emplear unas pinceladas que van a ir marcando líneas concéntricas. Daos cuenta de que en cierto modo es como si hubiera hecho un halo a sí mismo. Todo ello pues, empleando grandes cantidades de pintura, dando ese aspecto pastoso y rugoso tan característico de esta época. Lo podéis apreciar pues, sobre todo aquí en esta parte. Bueno, luego sería por tanto pues,
caso de la pintura del ciprés, tenéis también otros ejemplos de esta etapa, cuando pinta en las cercanías del hospital o asilo de Saint-Paul, de Saint-Remy. Bueno, naturalmente, pues cuando va a representar otro tipo de árboles, como por ejemplo los álamos, pues van a tener un aspecto muy semejante a esos cipreses. Daros cuenta de que les pinta ya en pleno otoño, cuando las hojas están amarillando, pero con esa forma también, digamos, ondulada y alargada que hemos visto también con los cipreses. Bueno, luego aquí tenéis dos retratos. Monsieur Madame Trabuc, a los que pinta en su estancia en el Saint-Remy, una versión de un lienzo de Millet, campesina uniendo gavillas. Al fin y al cabo, pues esos temas campesinos los va a recuperar en esta época, pero los va a abordar de una manera diferente, no ya con el ánimo de denuncia de esa primera etapa holandesa que hemos visto antes, sino con esa visión subjetiva. Más obras realizadas en Saint-Remy. Aquí pues nuevamente va a representar a olivos, en este caso también pues, a unos campesinos. Bueno, simplemente viene una campesina recogiendo la aceituna, mientras que curiosamente aquí abajo a la izquierda lo que veis son pinos, donde va a recrear además una escena de atardecer con una atmósfera tornasoleada. Bueno, luego ya también tenéis aquí la siesta, una obra muy apropiada casi para estas horas, donde lo que hace es nuevamente hacer una versión de Millet. Pero daros cuenta de que esos campesinos tienen la mano a las guadañas, haciendo pues, alusión pues, a ese tema tan recurrente que tiene que representa en aquella época. Bueno, luego ya más obras, ya digamos en ese tránsito que realiza desde Saint-Remy a Auvers, Sulois. Valle con campesino arando, por cierto lo veis ahí. La mesiana, de esa representación de una mujer, ese retrato que ya realizó en la etapa en la que él residía en la Provenza, pues va a representarlo varias veces, es decir, se va a versionar a sí mismo, no solamente pues va a realizar dos nuevas versiones de la habitación de Arles, como ya hemos visto con anterioridad. Luego cabañas con un techo de paja al amanecer. Ahí ya evidentemente ya se encontraba más al norte, no estaba en la Provenza. Y a las puertas de la eternidad, donde curiosamente opta por una representación muy teatral. A la hora de representar pues, a un anciano solezando, quizá pudiera ser el reflejo de su propio estado vital. Pues digamos que buscar precisamente explicitar más su situación personal en la que él se encontraba, o al menos pues, tratar de transmitir los pensamientos o sentimientos que pudiera tener un anciano que viviera solo y abandonado en aquella época, cosa que no era tan extraña por aquel entonces. Bueno, desde luego que sigue realizando bodegones, como este jarrón con rosas blancas, también veremos algún ejemplo más. El más conocido de los que realiza en aquella época
es ese jarrón con lirios, donde curiosamente vuelve a realizar una composición donde está presente el amarillo sobre el amarillo. Pero en este caso pues va a estar presente, digamos, esa preferencia que tiene hacia esa flor en aquel momento. Cómo va a incorporar, digamos, esa representación donde van a estar presentes estas líneas rectas, agudas, por un lado, y esas formas onduladas y quebradas que presentan los pétalos de las flores. Bueno, nuevamente veis una representación de un ciprés, en este caso pues en una escena nocturna con la luna y las estrellas, y donde podéis apreciar también cómo va a emplear pinceladas cortas y rápidamente que realizan círculos concéntricos y también van trazando espirales, arabescos, etc. Eso se contrapone, digamos, a esas masas de colores planos que están presentes en la obra que tenéis a la izquierda. Aunque claro, también como Van Gogh, para evitar que la pintura fuera excesivamente plana, pues va a dar pincelada sobre pincelada dando ese aspecto rugoso tan simple. Bueno, más obras suyas, cabaña con casas con tejado de paja, la casa del Pere Pilón, casas de Auvers y vista del Espesinox, una localidad, una aldea cercana a la propia Auvers. Luego también la confianza que tenía con el doctor Bacher, porque va a permitir no solo retratarle, sino también pintar su entorno doméstico. Ahí veis pues esa representación de Margarita Bacher en el jardín, mientras que aquí tenéis una vista de la localidad y ese bodegón de Rosa. Pero no deja de ser curioso cómo en ese momento pues Van Gogh, al encontrarse en un pueblo pues, reducido, con una población que le veía pues, evidentemente como un extraño, como un ser extravagante, en relación con los vecinos, al parecer debió de ser muy escasa, prácticamente nula. Si ya en Auvers tenía pocos amigos, en Auvers tenía, si cabe menos, y claro, pues va a representar ese paisaje urbano como si fuera un ambiente, digamos, opresivo, como si literalmente no hubiera un espacio vital. Damos cuenta de que prácticamente se envía el cielo. Pero fue un año en el que más pintó, ¿no? 1890, 1890. Claro, es que Prácticamente en todos los cuadros. pintó muchísimo, de manera frenética, pintando obras muy rápido, y no solo eso, también realizaba dibujos, nos ha dejado muchos dibujos y también nos ha dejado muchos grabados, ya digamos que por limitarme, digamos, ese otro tipo de obras las he dejado al margen. Bueno, desde luego que al doctor Bacher le va a retratar dos veces y de dos maneras diferentes, aunque la composición de la obra es la misma y incluso pues la propia vestimenta del médico viene a ser la misma. Dos versiones. En la primera va a emplear pinceladas largas y sinuosas, combinándolas con las más cortas, con ese aspecto hasta cierto punto puntillista. Y donde de todas maneras pues, va a introducir un bodegón, una naturaleza muerta con ese jarrón con unas flores, unas tres campanillas y un par de libros, que con referencia pues, a sus inquietudes intelectuales y a su profesión. Pero ya en la obra de la derecha pues van a predominar los colores planos más intensos, ese azul digamos tan poderoso, que tiene digamos esa forma sinuosa que nos pudiera recordar pues
más bien a unas montañas, a unas colinas lejanas. No deja de ser curioso porque, aunque no he estado allí, pues creo recordar que Auvers está en unos terrenos más viñanos. Frente al rojo tan intenso en el que se encuentra la mesa, mientras que las flores, digamos, están simplemente sobre la misma, sobre la mesa, y con un aspecto, incluso, pues podríamos decir, un tanto abocetado o inacabado. Bueno, más obras en Auvers, ya veis pues estos otros dos paisajes, campo con amapolas. Por un lado, paisaje con carbón riquet, luego este otro bodegón donde están presentes todas las flores silvestres, destacando poderosamente las amapolas, y acabo pues en ese momento, en los inicios, en los finales de la primavera o inicios del verano, le llamaba poderosamente la atención ese rojo tan intenso de dicha flor. Y también Casa Blanca de noche. Bueno, el uso de colores arbitrarios, como ya hemos visto en el caso de Bacher, viene a estar presente también en otras obras, al mismo tiempo que va a simplificar el aspecto de los mismas, al mismo tiempo que hace una suerte de ejercicio de abstracción. Por eso nos puede llamar, digamos, la atención las carnaciones de estos dos niños, mientras que esas formas simplificadas, en las que su ideal es muy fuerte, por tanto asemejándose a otros retratos anteriores, está presente en este retrato de una campesina frente a un campo de trigo. Dos niños. Luego allá arriba a la izquierda tenéis esa maleza con dos figuras, mientras que abajo tenéis jardín en Auvers, con esa representación que está próxima a la abstracción y que en cierto modo pues, nos puede recordar lo que luego más adelante hará Monet en sus cuadros de las Ninfeas. Buenas tardes. Bueno, más ejemplos de obras, la misma modelo que había servido de campesina la va a volver a retratar, el niño en blanco. Aquí vuelve a estar presente nuevamente la figura del segador, en este caso con esos almeares, mientras que abajo lo que veis son los correspondientes pajares. Al fin y al cabo, ya sabéis, porque entonces no habían inventado las empacadoras. Bueno, arriba a la derecha, por tanto, tenéis esta representación de unas vacas. Bueno, el tratamiento, digamos, un tanto abstracto del paisaje, también de ciertos elementos del mismo, viene a estar reconocible también en esta obra. Tres raíces. Aproximándose pues también ese tratamiento pues, más abstracto que luego los fauvistas y los expresionistas realizarán en sus obras. Bueno, luego aquí tenéis tres de sus últimas obras, nuevamente pues un paisaje en las inmediaciones de Auvers. Luego almeares frente a un cielo lluvioso, ahí ya es reconocible la figura de los cuervos, digamos también pues como anuncio o anticipo de su posible o futura muerte. Y abajo a la derecha, igual con Auvers al fondo. Bueno. Popularmente, Rigal con Cuervos es señalada como su última obra, aunque en realidad no fue así. El caso es que
el paisaje, a ver, Se va ahí. No sé dónde está. el caso es que en este paisaje no solo va a haber un tratamiento, digamos, arbitrario del color. Va a emplear un azul muy intenso, con tonalidades muy oscuras al mismo tiempo, con muy pastosas, muy rugosas, que no vienen a representar un cielo de nubes y claros, sino, digamos, a transmitir el estado de ánimo en el cual se encontraba en ese momento el artista. Pero también va a introducir otros elementos simbólicos, como son los cuervos, como símbolo de la muerte, pero también, curiosamente, un camino que acaba interrumpido. Es decir, vendría a representar esa suerte de callejón sin salida en el que el artista en ese momento se encontraba, o al menos como en ese sentido. Bueno, obras de Van Gogh, en primer lugar, ya como obras destacadas. El Café de Noche. Bueno, aquí abajo a la derecha tenéis el lugar donde se emplazaba el antiguo café cuyo interior pintó Van Gogh, pero también el exterior del mismo edificio. Naturalmente, pues el interior está muy remodelado, no tiene el aspecto como hemos visto con anterioridad, y la naturaleza del negocio que se encuentra en Arles es muy diferente de lo que era en el pasado. Actualmente, pues, se trata del llamado Café Van Gogh, no deja de ser pues, un establecimiento, digamos, al uso, que explota naturalmente la imagen del artista holandés, pero lo que él pinta en 1888 era lo que se denominaba por aquel entonces como un café de noche. ¿Y eso qué era en realidad? Bueno, pues en realidad los cafés de noche eran tabernas, eran bares. Y claro, pues en ellos, en estos lugares que abrían hasta el amanecer, pues ¿quiénes se encontraban? Pues borrachos, vagabundos, camorristas, delincuentes y todo tipo de gente de mal vivir. En esos lugares en los cuales pues, podemos pensar perfectamente que Van Gogh también podía estarlos frecuentando, pues se decide a realizar una obra que va a pintar en 3 jornadas. Así ya para que os hagáis una idea de lo rápido que él trabajaba. Y claro, pues ese espacio al que él le llama la atención y que curiosamente también va a ser representado por Paul Gauguin, aunque digamos, más interesado en la figura humana, más concretamente en esta figura de la persiana que también va a versionar Van Gogh, pues lo que representa es un lugar que, según sus palabras, al escribir a su hermano Teo, pues estaban abiertos toda la noche y donde los vagabundos nocturnos podían encontrar refugio si no tienen dinero para un alojamiento o si van demasiado ellos. Bueno, esto no era tan extraño en la época y no solo en Francia. Nosotros, por ejemplo, cuando pensamos en los cafés vieneses, estamos pensando pues, en lugares decorados con clase, con lujo, donde se realizaban tertulias políticas o intelectuales, y la realidad ciertamente era mucho más prosaica de lo que nos imaginamos. No quiere decir que no fueran lugares, digamos, de encuentro social, o que las élites culturales acudieran precisamente a esos establecimientos.
vagabundos que aprovechaban esos lugares pues, para hacer sus necesidades y asearse por un lado y estar pues, simplemente bajo techo, en días, en los bares, llovía, hacía frío, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué era lo que pretendía Van Gogh a la hora de realizar esa obra? Bueno, pues según sus palabras, lo que él quería decir era lo siguiente. En mi cuadro he tratado de expresar que el café es un lugar donde uno puede arruinarse, volverse loco y cometer crímenes. Y para ello, pues va a utilizar unos colores muy concretos. Mediante la contraposición de un rosa pálido, un rojo sangre y un rojo vino y de un suave verde verones con los tonos amarillo verdosos y los duros verdes azulados, todo ello en una atmósfera infernal de un horno rojo vivo y de un pálido amarillo de azufre. He querido transmitir el poder sombrío de una taberna. Bueno, pero no solo está ese tratamiento del color, donde va a llamar poderosamente, digamos, esas masas de colores planos y sobre todo, digamos, esa contraposición que hay entre el rojo de las paredes y el amarillo de las lámparas y de la luz que emite. Eso... Sino que también hay otra cosa, y es que también hay una deformación expresiva del espacio. Van Gogh conocía la perspectiva unifocal. Hay obras en las que va a emplear las líneas de fuga, pero en este caso no va a tratar de representar un espacio real, sino que las propias diagonales acentúan esa sensación de violencia latente que hay en ese espacio, contraponiéndolo, pues además, pues, con algunas masas de colores, digamos, más neutros o más fríos. E incluso también haciéndolo extensivo a la propia materia con la propia textura del lienzo. Daros cuenta, por ejemplo, de la rugosidad que tiene esta base de color verde en la que representa el tapete del billar. Sí, David. Decía que la descripción que hace Van Gogh del cuadro este, que obedece a una planificación anterior a la pintura. Naturalmente, digamos que ya lo tenía en mente, pero realiza unas obras, digamos, rápido, porque digamos que así que se puede, o quizás podía considerar que se iba a expresar de manera más viva, más natural. Digamos que en esta obra ya va a dar el paso a las obras que va a realizar con posterioridad. En este caso trata de recrear de manera subjetiva un ambiente. En las obras posteriores lo que va a transmitir por medio de la pintura es su propio estado de ánimo. Aún así, de todas maneras, pues naturalmente que nos vamos a encontrar con elementos, digamos, propios de estos lugares. El camarero con el batil, el billar, las botellas y la vajilla, las mesas de mármol, los clientes ebrios que se echan sobre las mesas. Todo ello, pues, dentro de una obra que en buena medida viene a anticipar la estética del fauvismo. Bueno, en segundo lugar, Noche Estrellada, de 1784. Perdón, de 1884. Bueno, a diferencia de la obra que hemos visto con anterioridad, Van Gogh apenas hizo referencia a esta obra en sus cartas, poco más o menos en la noche de pasada, cuando se la envía a su hermano Theo y además le comunica que no estaba, digamos, del todo satisfecho con esta obra, que viene a ser una de sus obras maestras, ¿verdad? La redundancia. Va a representar un paisaje que pinta desde su habitación en el asilo de Saint Paul, pero no es un paisaje realista. Porque ya para empezar, lo que él veía desde su ventana, pues no era una localidad con el aspecto que veis aquí. Sí que podía ver
paisaje de montaña correspondiente al macizo de las Alpilles, en el sur de Francia. Pero lo que no iba a haber pues era unas viviendas de este tipo y mucho menos una iglesia con una aguja tan elevada que vendría a corresponder pues a las localidades del norte de Francia o de los Países Bajos. Una suerte, digamos, de referencia nostálgica a su lugar de procedencia. Bueno, nuevamente nos vamos a encontrar con la figura del ciprés, con esa forma alargada y ondulada, que en cierto modo parece como que está rasgando el cielo, al mismo tiempo que va a representar un cielo en el cual podemos reconocer, digamos, esa forma simplificada y simbólica de la luna, como si fuera literalmente un cuerno, un croissant, pero donde nos vamos a encontrar con esas pinceladas largas y pastosas ejecutadas rápidamente que van a trazar de manera discontinua y quebrada arabescos, líneas onduladas que se retuercen sobre sí mismas, formando espirales, y que puede recordarnos por un lado los remolinos causados por el Mistral, pero por otro lado también a la forma de una galaxia, forma que ya era, digamos, relativamente conocida por aquel entonces. Lo podéis ver, de todos modos, en una representación ya de mediados del siglo XIX. Es decir, de alguien pues, que tomó nota, que hizo esa forma tras haber observado una galaxia por un telescopio. Bueno, esas formas onduladas y quebradas que contraponen esa masa del cielo con esos tonos azules, blancos y amarillos, frente a esos tonos, digamos, más neutros del paisaje, también dominado por ese colorido frío, donde se va a contraponer esta masa de color verde y ocre correspondiente a los árboles, viene a simbolizar que, bueno, pues digamos que diferentes cosas. Puede, digamos, que tratar de transmitir ese afán de trascendencia que tenía el autor, su desesperación en espera de la muerte, o simplemente tratar de representar, digamos, esa calma vinculada con lo espiritual que por aquel entonces anhelaba. Todo ello, pues curiosamente, recurriendo a un fuerte contraste cromático en el caso del azul del cielo y los amarillos de la luna y de las estrellas. Bueno, y luego ya por último, pues el más famoso de sus autorretratos, el autorretrato en azul. Bueno, este lienzo se le envía a su hermano Theo y Van Gogh se lo comenta por carta tras habérselo enseñado al doctor Gache, el cual, pues, digamos que había manifestado su conformidad con él mismo, es decir, que sí que le había gustado. Así que por ello, digamos que por eso le insiste Vincent Van Gogh a Theo que necesitarás estudiar por un tiempo, en buena medida, pues no solo para que tuviera un vehículo para conocer, digamos, su estado mental, sino sobre todo para tratarlo de vender. El caso es que, en cierto modo, pues lo que él comunica viene también a transmitir la pintura. Sí, ¿qué quería? Gustavo, aula 3. Por aquí. El caso es que
Espero que notes que mis expresiones faciales se han vuelto mucho más tranquilas, aunque mis ojos tienen la misma mirada de segura que antes, o eso me parece a mí. Bueno, ¿y qué es lo que nos transmite esta pintura? Bueno, pues cabe señalar pues, el predominio de los colores fríos. En este caso, si antes hemos visto obras donde el amarillo está sobre el amarillo, aquí va a recurrir a un azul blanquecino, propio de esos tonos celestes, sobre el azul. Pero claro, nos vamos a encontrar con esas pinceladas largas y sinuosas que cazan arabescos y remolinos. Y nos vamos a encontrar con el rojo de sus cabellos y de su barba. A lo cual se suma también la mirada crispada del autor. Así que claro, ¿qué es lo que nos trata de representar? Pues que por un lado él se siente más calmado, o al menos está buscando esa calma, la crisis que le llevó pues, a su automutilación y posteriormente a su internamiento en un asilo. Pero también nos viene a señalar, nos viene a advertir que, claro, en cualquier momento puede volver a estallar una crisis y, por tanto, trata de reflejar esas tensiones internas que él siente, que él vive pese a su búsqueda de la calma y del sosiego. Bueno, Toulouse-Lautrec. Ya por último en este, bueno, pues a diferencia de lo que hemos visto con anterioridad, lo que había pasado por Cézanne, no digo ya el caso de Vincent Van Gogh, el rey de Toulouse-Lautrec sí que tuvo, digamos, un cierto éxito, incluso pues, se lo podía considerar como una suerte de pequeña celebridad en la Belle Époque del París anterior a la Primera Guerra Mundial. Luego además, si os había comentado que Paul Cézanne pudo sobrevivir como artista porque su familia era más bien acomodada y que por tanto él, mientras cobraba rentas, pudo seguir haciendo lo que le gustaba frente a la falta de ingresos económicos por sus pinturas, pues Toulouse-Lautrec era de una familia de orígenes nobiliarios muy antiguos en el tiempo, es decir, que descendía de los antiguos condes de Toulouse. Claro, esa posición tan acomodada se contraponía también a otra cosa. Y es que si alguien como él se dedicó al mundo del arte fue precisamente a su propia desgracia personal. Él había nacido pues ya con una salud muy débil, en buena medida debido a la consanguinidad de sus padres, pero sobre todo pues una serie de accidentes impidieron que sus piernas crecieran con normalidad. Él medía como 1,5 metros, pero salvo sus piernas, el resto de su constitución física era la propia de un hombre adulto. Y claro, pues eso digamos que le impedía desarrollar otras actividades en su vida, lo cual pues ya desde una edad muy temprana pues le va a empujar hacia el camino del arte. Primero pues digamos se va a formar en su hogar familiar y luego ya posteriormente se dirigirá a París, allá por 1884.
Claro, las primeras obras que nos ha dejado él pues son de corte académico, que en cierto modo pues, nos pueden transmitir la influencia de esos, no solo de esos modelos convencionales, sino también de la obra de algunos, de ciertos artistas del romanticismo, como el caso de Delacroix, o el caso de Géricault. Pero ya a partir de 1884 la situación cambia. Él, cuando llega a París, empieza a vivir la vida de bohemia y le empiezan a interesar, pues precisamente, los bares, los espectáculos de music hall y también los prostíbulos. De hecho, pues llegará a residir en uno. Esa vida de bohemia, pues curiosamente, pues le va a abrir posibilidades. Es el artista, digamos, que representa, pues, por excelencia, digamos, esos ambientes parisinos de aquella época. Cuando estamos pensando en la Belle Époque, estamos pensando en este autor. Cuando estamos pensando en las representaciones de estos espectáculos de la época, quien primero nos llega a la mente es él, y no, por ejemplo, los cuadros de bailarinas de Degas, que eran más bien contemporáneos a la obra de este artista. Así que, por tanto, en su obra pues, van a estar presentes pues, no solo el ambiente de lugares como el famosísimo Moulin Rouge, que al fin y al cabo, pues si sigue si sigue teniendo esa enorme fama que tiene en la actualidad, pues sobre todo se debe a Toulouse-Lautrec, sino también de los artistas que formaban parte de los espectáculos de la época. No obstante, hay que señalar que llevaba una vida bastante disoluta. Él vivía de noche, lo cual le llevaba a trabajar poco, aunque eso sí, pues naturalmente en esos lugares que él frecuentaba, pues también realizaba obras, al menos apuntes, aunque luego también trabajaba en su taller, como podéis ver en esa fotografía. Y claro, pues eso también le llevó a caer en el alcoholismo. También sufría de sífilis y claro, su salud de por sí muy débil se quebró hasta pues, fallecer antes de cumplir los 40 años, allá por 1901. Pero ya con anterioridad sus últimos años de vida estuvieron en buena medida pues, mermadas por esos problemas de salud que él. Bueno, aquí luego abajo a la derecha tenéis esta imagen del Palais de la Belleville, que era una de las antiguas residencias familiares en la localidad de Albi, en el sur de Francia, y que actualmente es la sede del Museo de Toulouse-Lautrec. Luego, de todos modos, hay que señalar una cosa en Francia. El hecho de que un edificio sea un palais o un château es independiente de que sean palacios o castillos. Los palais están en las ciudades y los châteaux en el campo. Y claro, los châteaux pueden ser castillos o palacios. Y con los palais sucede exactamente lo mismo, de ahí ese aspecto de fortaleza que tiene el mismo, como podéis comprobar. Bueno, ¿por qué, digamos, se convierte en alguien famoso, en alguien célebre? Naturalmente, pues en esos lugares él era la comidilla. Digamos que el hecho de que tuviera ese físico tan singular, pero también su talento y cierto don para las relaciones sociales, debía de alternar, pues curiosamente, pues los modales propios de una persona perteneciente a la nobleza, pues con las ocurrencias y el ingenio de
famosísimos carteles publicitarios. Digamos que el padre del arte publicitario, o al menos el que permitió su reconocimiento como tal, sin lugar a dudar, fue Toulouse-Lautrec. Y aquí tenéis pues, un ejemplo de los mismos, que es este cartel de la Club de Mademoiselle Marquis. Bueno, ahí además está representada pues, una mujer que luego aparecerá en otras obras del artista, que es la artista de variedades y por tanto bailarina de Cancán, Jane Avril. Bueno, luego ya con esto, pues vamos a, pues sobre la vida y obra del artista, pues vamos a empezar a ver el siguiente. Ya voy a ir a la grabación.